Limón, ¿me prestás ese papelito? ¿Me prestás ese papelito que tengo que escribir un numerito de teléfono? ¿Qué? Dale, préstamelo que estoy reapurado. Pero estoy reapurado, Limón, dale. Necesito el... Se te están agrandando los ojos, Limón. Dale, que tengo que anotar un número de teléfono y una dirección. Dale. Bueno, listo. Bien. Bueno. ¿Me prestás papelito? Se te va a caer. Se te va a caer porque lo tenés pegado. No tenés ni mordido, lo tenés pegado en los labios. ¿Me prestás ese papelito? Ese papelito. Dale, que sos famoso ya, Limón. Dale. Bueno, vamos ya, mami. Llamalo, vení. Llamalo. Tomá, Limón, vení. Tomá.